Escuela Superior de Ingeniería, curso Ensayos en Materiales y Equipo Industrial, tema 1.2, Materiales y Defectos. Tema 1.2, Materiales y Defectos. ¿Qué son los materiales industriales? Los materiales industriales son aquellos que se utilizan en la producción de bienes y servicios a gran escala, desde los metales más resistentes hasta los plásticos más flexibles. Estos materiales son la base de nuestra sociedad moderna. Su elección depende de una serie de factores como la resistencia, la durabilidad y el costo, así también el peso y las propiedades químicas. Las características más importantes de cualquier material son las que se acaban de mencionar, que es la resistencia, que esta resistencia la va a dar el conjunto de elementos que componen al material, que también se le conoce como propiedades. Ese conjunto de propiedades está compuesta por varios factores que hacen al material específicamente un sello de cada uno del material con que está elaborado. Por ejemplo, la durabilidad también es otra propiedad física que hace que el material sea de una cierta característica. El costo, pues obviamente en la fabricación de este material pues se ve relacionado con el costo o va directamente proporcional al costo. El peso muchas veces es importante para la cuestión de diseño, en la cuestión de la elaboración del producto, y pues obviamente es importante mantener esos factores controlados. Y pues obviamente también las propiedades químicas. El estar en contacto con otros materiales, pues es importante mantener el control de estas propiedades y cuidar cualquier reacción química que se pueda presentar en cada uno de ellos. ¿Por qué son importantes saber escoger al material? Bueno, la selección adecuada de los materiales es crucial para el éxito de cualquier proyecto industrial. Un material inadecuado puede causar fallas catastróficas, aumentar los costos de producción y comprometer la seguridad de los trabajadores. Entonces tenemos que tener la precaución de saber escoger al material adecuadamente, obviamente por sus propiedades, ¿verdad? Y después ver las características de cada uno de ellos. Imagínense los riesgos que se corren al no escoger correctamente al dicho material. Una de ellos pues puede provocar situaciones catastróficas, poniendo en riesgo la vida del personal y todo el círculo que se encuentra cercano al lugar donde está el equipo, ¿no? También puede aumentar los costos de producción por algún retrabajo que tenga que realizar porque no cumple las propiedades del material. A lo mejor la instalación de algún refuerzo, a lo mejor la adaptación de ciertos equipos que ayuden a mejorar las propiedades del material, etcétera, ¿no? Entonces, para la selección del material es trabajar con normas y protocolos para la selección de ellos, para mantener estrictamente la seguridad de los trabajadores. Tipos de materiales industriales. Los materiales industriales se pueden clasificar en diversas categorías, entre las que destacan metales. Estos materiales metálicos, como el acero, el aluminio, el cobre, el titanio, son conocidos por su resistencia, su ductibilidad y conductividad. De ello lo hacen una especie de materiales de mayor uso a nivel industrial. Los cerámicos, porcelana, vidrio, cemento, y se caracterizan por su dureza, por sus resistencias a altas temperaturas y propiedades aislantes. Por estas condiciones o características o propiedades de materiales hacen que este tipo de materiales sean también de usos múltiples a nivel industrial
y que tienen un gran rendimiento, por ello son ocupados a nivel refractarios, a nivel dureza, ya que ellos presentan esa característica propia de poder resistir altas temperaturas. Otros materiales también muy comunes en el uso industrial son los polímeros, los plásticos, los cauchos. Son versátiles y ligeros, con una amplia gama de propiedades. En la actualidad, este tipo de material tiene muy buena aceptación en el mercado, ya que presentan características resistentes a temperaturas, a esfuerzos, y así a diversas condiciones que se van presentando en un sistema o en algún proceso donde se pueda utilizar este tipo de materiales. También el material compuesto, que es una combinación de dos o más materiales, por ejemplo, una fibra de carbono reforzada con una resina epóxica. Ofrecen una excelente relación resistencia-peso, o sea, son livianos y manifiestan una alta resistencia a la tensión, por lo cual, o por esa condición, pues obviamente le da una aplicación bastante aceptada en lo que es en la parte industrial. Propiedades de los materiales industriales. Hemos estado hablando en las anteriores diapositivas de las propiedades que tienen que tener ciertos materiales, ¿no? Por su composición física o su estructura molecular. Las propiedades de los materiales industriales son fundamentales para su selección y su aplicación. Algunas de las propiedades más importantes incluyen las siguientes. Por ejemplo, una propiedad mecánica, que no es otra cosa más que la resistencia, la dureza, ductibilidad y fatiga que puede presentar un material al estar sometido a esfuerzos. Sus propiedades físicas, como la densidad, la conductividad térmica y eléctrica, así como el punto de fusión, son propias de estar sometidos a diferentes tensiones y que tienen una alta capacidad para poder soportar esas tensiones, ¿no? Propiedades químicas, reactividad, corrosión, estabilidad térmica. Estas propiedades químicas obviamente siempre van a estar sometidos a esfuerzos químicos por materiales que puedan generar un alto nivel de corrosión o puedan crear una reacción química y el material pues tiene como característica o como propiedad de poder resistirla, ¿no? Ensayos en materiales industriales. Para evaluar las propiedades de los materiales y garantizar su calidad, se realizan una serie de ensayos, tanto destructivos como no destructivos. Algunos de los ensayos más comunes incluyen ensayos de tracción, donde miden la resistencia de un material a fuerza de estiramiento; ensayos de compresión, que evalúan la capacidad de un material para resistir fuerzas de aplastamiento. Cabe mencionar que estos dos ensayos pues son ensayos destructivos, porque someten al material a esfuerzos que lo ponen al límite y que exhiben sus capacidades o sus propiedades más bien, de cuál es su resistencia, de cuál es su capacidad para poder resistir una fuerza, etcétera. Ensayos de dureza. Este tipo de ensayos miden la resistencia de un material a la penetración de un objeto duro, o sea, cuánto es la resistencia que opone al estar sometido a un esfuerzo continuo, y se va midiendo también la capacidad de desgaste que tiene el material para poder determinar de cuánta es la dureza que está o que ésta puede estar absorbiendo. Ensayos de impacto. Determinan la resistencia de un material a cargas de impacto. Este tipo de ensayo pues también es un ensayo destructivo, ya que pues también afecta directamente a la superficie, a la estructura molecular, a la composición física de los diversos materiales que son sometidos a estas pruebas. En los ensayos no destructivos, como la radiografía, ultrasonidos, inspección visual, etc., cabe mencionar que aquí son herramientas que nos ayudan a
diagnosticar las condiciones reales con las que está trabajando un equipo, sin alterar las condiciones físicas ni sus propiedades químicas que puedan tener dichos materiales. Aplicaciones de los materiales industriales. Los materiales industriales tienen una amplia gama de aplicación. Incluyen lo que es la construcción, ya sea de acero para estructuras, de hormigón para cimentaciones, de vidrio para ventanas, como ejemplos, ¿no? Automotriz, acero para carrocerías, aluminio para llantas, plásticos para interiores, etc. Cabe mencionar que en los dos casos donde se aplican este tipo de materiales, dependen estrictamente de las propiedades de cada uno de los materiales. Por eso es importante determinar el material correcto que se utiliza en algún proceso, en algún sistema o en algún elemento. Otra de las aplicaciones comunes de los materiales es la aeronáutica, aleaciones de titanio para componentes estructurales y compuestos para fusilajes. Por su alta resistencia, por su alta capacidad para absorber todas las tensiones a las que está sometido, pues es importante determinar cuáles son los materiales que cumplen con esos requisitos para no poner en riesgo pues obviamente al equipo y a las personas que utilizan este tipo de equipos. También otra aplicación muy recurrida es la electrónica, ya que en un caso de material más utilizado en la electrónica es el silicio. Este silicio es para la fabricación de semiconductores, también para cobre, para circuitos impresos, etc. Todos los materiales que tienen la capacidad de poder ser aislantes, la capacidad de poder transmitir energía, la capacidad de poder tener también la absorción de temperatura, la capacidad de poder soportar una tensión, pues todos esos materiales también son utilizados en mayor parte en la electrónica. Como en todo desarrollo industrial, las tendencias actuales también tienen un avance en la cuestión de los materiales o de los diversos materiales que ya existen, ya que conforme va pasando el tiempo en las actualizaciones que tienen los materiales también aumentan o mejoran las propiedades con las que están siendo fabricados. La investigación en materiales industriales se enfoca en el desarrollo de materiales más ligeros, más resistentes, más sostenibles y con propiedades específicas para aplicaciones avanzadas, como la nanotecnología y la biomedicina. Estos materiales son duros y resistentes al calor, se utilizan en aplicaciones que requieren alta resistencia a la temperatura y al desgaste, como la fabricación de ladrillos, azulejos y componentes electrónicos. Estamos hablando en la parte industrial, pues bueno, no vamos a dirigir estrictamente a los componentes electrónicos, donde existen herramientas que utilizan este tipo de materiales y sus propiedades son adecuadas para ello. Uno de los materiales que tienen una abundante aplicación o utilización en la industria son los polímeros. Son materiales muy ligeros y muy versátiles. Se utiliza en una amplia gama de productos, desde envases hasta componentes de automóviles. Entonces, dentro de estos polímeros también existen una gran variedad de productos que tienen diferentes características o propiedades químicas o propiedades físicas que nos ayudan dependiendo del sistema, a seleccionar adecuadamente a este polímero. Los semiconductores son materiales como el silicio que tienen propiedades eléctricas únicas. Son esencialmente en la fabricación de dispositivos electrónicos como transistores y chips de computadora. Si hablamos en la aplicación estrictamente de este tipo de semiconductores, pues la importancia radica en que su capacidad de sus propiedades físicas, químicas, pues permiten tener una amplia aplicación,
ya que, por ejemplo, en los casos de los chips de las computadoras, pues imagínense la capacidad que tiene para almacenar información y la capacidad de poder realizar algún tipo de trabajo, ¿no? Los materiales compuestos combinan dos o más materiales para obtener propiedades mejoradas. Ejemplos incluyen la fibra de vidrio y los materiales compuestos de carbono, que se utilizan en la industria aeroespacial y en la fabricación de equipos deportivos. En estas dos partes que mencionan como ejemplo de aplicación, pues podemos ver de que existen diversos elementos, mecanismos o sistemas que son parte de un proceso y que este tipo de material son muy utilizados para ello. Los diferentes tipos de defectos en los materiales y cómo afectan sus propiedades. Básicamente estamos hablando de la estructura molecular, la forma en que está compuesto un material, y dentro de esas estructuras o dentro de esa composición pues pueden existir algunas fallas, y saber identificar esas fallas pues van a tener cierto tipo de defectos, ¿no? Por ejemplo, el primer defecto, que se llama defecto puntual, estos incluyen vacancias, ausencia de átomos en estructura cristalina, átomos intersticiales, átomos ubicados en posiciones no habituales, y átomos sustitucionales, átomos de un elemento que reemplazan a los átomos del material original. Nosotros vemos en la imagen la organización de los diferentes átomos que componen al material. Del lado izquierdo están de una forma ordenados, y ese tipo de ordenación o composición pues nos da la propiedad de ese material. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, pues de que ese material que está siendo alterado en uno de sus componentes a nivel átomos, pues si hay algún lugar vacante, pues obviamente ya existe un defecto puntual estrictamente en el lugar donde se encuentra vacío. Es la falla que se está presentando. O a lo mejor esté colocado en una posición donde no debería de estar, más sin embargo pues le permite su composición colocarse en un lugar no adecuado. Esto permite poder identificar una falla también, y también se le conoce como defecto puntual. Otro de los defectos que se pueden presentar en los materiales son los defectos lineales o dislocaciones. Son defectos que se extienden a lo largo de varias posiciones atómicas en la línea. Las dislocaciones son cruciales porque influyen en la resistencia mecánica de los materiales. El no estar debidamente organizado la estructura molecular o atómica de un material, pues lo puede debilitar. Puede perder las propiedades que regularmente son las que lo hacen o lo manifiestan como un material definido. Pero si en su composición atómica no está bien ordenado, pues obviamente uno de los factores que corren en riesgo son las propiedades con las que están diseñados estos materiales. Defectos superficiales. Estos defectos ocurren en la superficie del material y pueden incluir grietas, poros y otros tipos de irregularidades. Pueden ser causados por procesos de fabricación o por el desgaste durante el uso. La manifestación de este tipo de fallas pues es visual regularmente, ya que presenta irregulares sobre la superficie del material, y pues es relevante porque nos podemos dar cuenta de forma sencilla de que el material está sufriendo algún daño, algún desgaste, o está alterando las propiedades con la que está siendo, o la que fue más bien, con la que fue elaborado, ¿no? Entonces los defectos superficiales pues son sencillos o fáciles de detectar. Defectos volumétricos. Incluyen vacíos o inclusiones dentro del material que pueden afectar significativamente sus propiedades mecánicas y físicas. Su presentación volumétrica, o más bien su presentación de los defectos volumétricos, pues se puede ver que se esté dando a través de poros, a través de grietas, de inclusiones, donde el material ya empieza
a presentar en su estructura física superficial estas alteraciones, y obviamente pues denota alguna falla del componente y que es importante detectar a tiempo, ya que puede generar una fatiga a este material y poner en riesgo la seguridad de las personas que estén cerca del componente, o también puede alterar el funcionamiento de algún proceso. Para que se pueda detectar de cuánto es la magnitud de estas fallas, pues es importante hacer las pruebas no destructivas, ¿no? Para determinar de cuánto es el daño que tienen estos componentes.